está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. En esta calor, subirse a buses con aire es posible. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es martes 7 de enero del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible, por supuesto, que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño, al gobierno del Guayas, Seguro Sucre y la ATM de Guayaquil, que se une al club de marcas que apoya el periodismo independiente. Un abrazo especial para Sixt Rentacar, que permite que nos movilicemos con comodidad y seguridad por Quito y Guayaquil, por supuesto, para Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar hay 180.000 plazas de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de la actividad. Abrazo, como no, para Melate, que nos abre las puertas cada mañana. Y hacemos una rápida revisión de los hechos, esto es En Caliente. En caliente, pues caliente ha estado el castigo divino ayer entre Luis Eduardo Vivanco y Jorge Yunda. No asistía yo casi 2 años a un castigo divino, ¿no, Chemita? Muy bien. Tendrán que verlo esta noche cuando se publique el primer cara a cara desde que tuvieran la famosa pelea tuitera el alcalde de la ciudad y mi colega de La Posta, Luis Eduardo. Ayer hubo una entrevista de altura, una entrevista profunda, una entrevista donde se mantuvieron las críticas y se retiraron algunos comentarios de más, pero no les hago spoiler, no les arruino la jornada. Véanla esta noche, la publicación está prevista para esta noche, si Chema se pone a trabajar como debe. Por otra parte, y como en lo nacional, pues no pasa mucho porque ya se dan cuenta que el presidente todavía sigue de vacaciones, no cree que hay cosas importantes de las que hablar. La asamblea se ha convocado pero sin agenda, como se convocan los amigos para tomar cerveza los domingos. No nos queda más que mirar a donde sí pasan cosas, y donde están pasando cosas de verdad, es en Oriente Medio. No tengo que explicarles a ustedes la tensión que se vive en estos momentos entre Teherán y Washington, entre Irán y Estados Unidos. Y para poder hablar de un tema tan complicado, tan arraigado en la historia iraní, desde la década de los 70 hasta la actualidad, tan delicado por la multiplicidad de factores de la geopolítica que se ponen a la tarea de asomar al mundo a mirar la posibilidad de una nueva guerra, no teníamos mejor invitado para esta mañana que un colega muy respetado y muy querido por esta casa periodística. Hablo, por supuesto, de Jorge Ortiz. Quédense en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Y bienvenido, Jorge Ortiz, ¿cómo estás? Bien, Anderson, ¿tú estás bien? Sí, hombre, siempre que te tenemos acá es un gusto y uno Gracias. Se levanta de buen humor. Que además uno viene a la entrevista y dice, a ver qué aprendo, a ver si me da el coco para aprender algo. Vamos a comenzar por el principio, Jorge. ¿Por qué alguien que está en Ecuador, tan lejos de Teherán, debería interesarse por un conflicto como este? Porque si es que estallara una guerra, una tercera guerra mundial, lo cual creo yo que no es una posibilidad muy cercana, pero la posibilidad existe, el mundo entero se transformaría. Es decir, podría primero desaparecer la especie humana, si es que hay una guerra atómica, desaparecer toda forma de vida sobre este planeta. Y en segundo lugar, sin ser tan dramáticos, porque al alterarse el equilibrio de poderes en el mundo, se altera todas las relaciones internacionales. Concretamente, Irán es un productor importante de petróleo.
Cualquier cosa que ocurriera. Y se ha disparado el precio del petróleo referencial para Ecuador, ¿no? Y eso que hasta ahora no ha pasado nada. El momento que pasara ya algo, que los actos de guerra que ha habido hasta el momento, uno y medio con el ataque a la embajada norteamericana en Bagdad, el momento que hubiera más actos de guerra, el precio del petróleo se desquiciaría, pero además podría desquiciarse todo el comercio mundial del petróleo, porque Irán controla el Golfo Pérsico y sobre todo el Estrecho de Hormuz, que es el que comunica del Golfo Pérsico al Golfo de Omán. Y entonces, por ahí pasa gran parte del tráfico petrolero mundial y se desquiciaría el mercado petrolero. El momento que se cortaran los abastecimientos de petróleo a Europa, por ejemplo, Estados Unidos no, que ya es autosuficiente en petróleo, pero a Europa, al Japón, a Corea del Sur, la producción del mundo se estremecería, los precios se dispararían, es decir, no solamente habría la consecuencia positiva para nosotros de que sube el precio del petróleo, habría probablemente la consecuencia negativa de que muchos otros productos, bienes de capital... Claro, se nos suben los derivados, porque este es el país loco que produce petróleo e importa derivados. Claro, y todos los productos industriales. El momento que la producción de los países avanzados se encarecería por el alto precio del petróleo, también muchos productos se nos dispararían, bienes de capital inclusive, no solamente bienes de consumo. La audiencia estará ya enterada del asesinato del general Soleimani, ordenado, según las revelaciones del Pentágono y las declaraciones de la prensa, por el mismísimo presidente Donald Trump. ¿Cómo llegamos hasta ese punto? ¿En qué momento Trump se levanta un día y dice, vamos a matar a un general iraní? Hoy me siento con ganas de matar a un general iraní. Y además no mató a un general iraní, mató una leyenda de Irán, mató un mito, un héroe. El general Soleimani era un hombre que era visto en Irán como un héroe. Es decir, no era simplemente un hombre de las milicias, era una leyenda. Él participó entre 1980 y 1988 en esa guerra tan sangrienta entre Irán y Irak. Después, él ha sido muy importante en la expansión militar de Irán por toda la región. En este momento Irán tiene muchísima presencia en el Líbano a través de Hezbollah. Hay otro grupo muy importante, Kataeb Hezbollah, que sin duda también es manejado por los guardias revolucionarios iraníes. Está la yihad islámica, es decir, hay una serie de movimientos, irregulares, que han sido financiados, entrenados, tienen el apoyo logístico de Irán y ha hecho que Irán tenga una enorme presencia en todo el Oriente Medio. Precisamente un momento en que Irán está librando una guerra fría, que se calienta un poquito más cada día, con Arabia Saudita, su gran rival en el mundo musulmán. Y además el general Soleimani fue el hombre que derrotó al Estado Islámico. El Estado Islámico era un movimiento muy agresivo, sunita, rivales de los chiitas iraníes, y se expandió con mucha fuerza, llegó a establecer un califato. Y de hecho, aquí cuando Soleimani cobra conocimiento y popularidad pública, pero hasta entonces operaba más o menos más bien fue en la sombra, ¿no? Más bien fue a partir de la Guerra Civil Siria. Okay. En julio de 2014, el presidente Barack Obama tuvo una pequeña vacilación en el tema de la guerra. Él dijo, si es que el gobierno sirio hubiera utilizado armas químicas contra su propia población, habría traspuesto una línea roja, la línea roja, sí, que el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados no podrían permitir. Cuando se supo que sí había traspuesto esa línea roja, que sí había utilizado armas químicas, el presidente Obama vaciló. Era julio de 2014, y en vez de tomar una decisión dijo que resuelve el Congreso. El Congreso estaba justo en sus vacaciones de verano, entonces nadie tomó la decisión. El momento que se vio ese vacío de poder, esa vacilación de los Estados Unidos, Irán y detrás Rusia se metieron. Ahí empezó a aparecer públicamente Soleimani, que hasta ese momento era visto como más como una leyenda. Mucha gente se planteaba la duda de si existía o si es un nombre inventado, una especie de Cid campeador, que es más una leyenda que una realidad. Claro, después se vio y claro, su figura se elevó a un nivel de leyenda. Entonces, cuando los americanos lo mataron, no mataron a un general, a un jefe de unas milicias, a un hombre importante de la Guardia Revolucionaria. Él manejaba, el grupo Al-Quds. Quds es la palabra árabe para Jerusalén. Jerusalén es
después de la Meca y Medina, la tercera ciudad santa para el Islam. Entonces, el grupo Al-Quds, que es el grupo para la reconquista de Jerusalén, tiene una enorme importancia simbólica, pero además estratégica. Entonces, haberlo matado a él es haberle dado un golpe donde más le duele a Irán. E Irán previsiblemente se vengará. ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Por qué a Estados Unidos le parece? Porque lo que le han explicado al mundo ha sido insuficiente, a todas luces. Nos han dicho a través de las declaraciones de prensa, sobre todo el secretario Mike Pompeo, mira, que había una amenaza inminente a las vidas de americanos, las estaba comandando el general Soleimani, por eso tuvimos que eliminarlo. Es una explicación a todas luces insuficiente para llevarnos a la atención que nos han llevado. Pero ¿qué se lee detrás de esas declaraciones? ¿Cuál era la intención de hacer lo que están haciendo? A ver, yo creo que puede haber sido que el presidente Trump picó el anzuelo que le lanzó el gobierno de Irán. Desde la revolución islámica de 1979, las relaciones entre los dos países se deterioraron muchísimo, sí, y no han tenido una convalecencia. Pero claro, al mismo tiempo el régimen revolucionario islámico ha mantenido muy oprimido a su pueblo, ¿no? En Irán no ha habido posibilidad de que su vigorosa clase media, es un país que tiene 4.000 años de historia, viene de la Gran Persia, de Ciro, de Jerjes, de Artajerjes, de una serie de reyes legendarios. Esa clase media persa no logró expresarse estos años. El año pasado, 2019, hubo un aumento drástico del precio de los combustibles. La situación económica en Irán es muy mala. Por las sanciones económicas, sí, pero sobre todo porque si se maneja la economía no con técnicos ni con pragmáticos, sino con ideólogos, y se le mete ideología al manejo económico, pues suceden catástrofes. Me suena un poquito. Sí, ¿verdad? Y claro, la economía de Irán anda muy mal. Y entonces, cuando hubo el aumento del precio de los combustibles el año pasado, hubo un estallido popular enorme en Irán. Se habla de 600 muertos, 10.000 detenidos, una situación de convulsión interna muy grande. Y me da la impresión que el gobierno iraní quiso distraer la atención. Y como hacen los gobiernos populistas para distraer la atención, crean un conflicto internacional. Y creo yo que empezaron a incentivar los roces con los Estados Unidos. Hubo la muerte de ese constructor, de ese contratista norteamericano el 27 de diciembre. Unos días después hubo un asedio a la embajada. A la embajada en Bagdad. Bagdad hoy tiene un gobierno pro-iraní o dependiente de Irán. Y entonces el presidente Trump, que ese día, el jueves pasado, el jueves 3, estaba recibiendo las acusaciones concretas del Partido Demócrata para el juicio político en su contra. A lo mejor creyó que había también desviar la atención. O sea, los iraníes desvían la atención de su crisis interna y los americanos desvían la atención o Trump desvía la atención de su conflicto político y ataca. Pero a lo mejor Trump, que es un hombre que no entiende bien la geopolítica mundial, que no entiende muy bien este tema de ¿Tú crees que no lo entiende, de verdad? No, yo creo que no lo entiende. Yo creo que es un hombre muy primario. Es el típico hombre de negocios, que como ha sido exitoso en los negocios, cree saber mucho. Y pasa lo que pasó en Argentina con Macri. Los gobiernos de empresarios exitosos no necesariamente son buenos gobiernos. Con el matiz económico que a Macri, si así le iba en la vida privada, ya estuviera quebrado. Quebradísimo, claro. A pero Trump es que no le está yendo tan mal en la economía. Una cosa es manejar los negocios privados y otra cosa es manejar la hacienda pública. La hacienda pública. Es otra cosa y mucha gente no la entiende, pero es así. Y, hablábamos de la posibilidad de que ambos países quisieran desviar la atención de sus propias crisis. Trump por el lado del impeachment que está siendo sujeto, ya fue llamado impeach por el Congreso americano, por la representación popular estadounidense. Irán tenía la revuelta social que les preocupa mucho, sobre todo con el antecedente de la primavera árabe, que ha traído la caída de regímenes de 2, 3 y 4 décadas. Y todos sabemos que un conflicto internacional puertas afuera es el mejor pegamento social para países debilitados. Ya lo hemos visto en las imágenes de los medios públicos iraníes, la cantidad de gente que ha salido a llorar y a jurar venganza y a ponerse del lado del régimen, incluso aquellos que eran contrarios al régimen se han manifestado a favor. ¿Tú crees que todo esto pertenece en parte a esa intención de decir calmemos las cosas casa adentro?
calentando las puertas afuera. Puede haber sido ese el objetivo, es decir, esta es una especulación mía y no solamente mía, por supuesto. Eso es lo divertido, ¿eh? Pero, claro. Entrar a especular. Pero podría ir por ahí, ¿no? El problema es que Trump creo que eligió mal el adversario, porque el momento que mató a Soleimani, insisto, no mató a un general, no mató a un jefe de unas milicias, mató a una leyenda, y eso hace que el pueblo iraní, que hace poco se levantaba en las calles contra el régimen revolucionario que ha manejado tan mal la economía, hoy se levanta exigiendo que ese gobierno revolucionario vierta sangre americana. Entonces no se trata de que mañana Irán adopte una medida económica, un ataque cibernético. Es evidente que el pueblo iraní quiere ver derramada sangre americana. Y es probable que haya pronto un ataque. No muy pronto, porque hay que prepararlo. Esta mañana recogía el diario The Washington Post unas declaraciones del Ayatollah Khomeini que aclaraban básicamente que se llevará a cabo una operación militar, que serán fuerzas iraníes especiales las que lleven a cabo esta operación militar y que cobrarán sangre americana. Improbable. Desde el año 1979, Irán ha ejercido la fuerza nunca a través de mano propia, nunca a través de su propio ejército. Su estrategia ha sido esa utilizar es la gran grupos sorpresa de las irregulares. declaraciones, ¿no? La gran fuerza que tienen las declaraciones del Ayatollah es precisamente que ha pedido que sean las fuerzas especiales iraníes las que lleven a cabo el ataque. Eso leía nada más antes de entrar a esta entrevista, recogido por el Washington Post. Y es precisamente la crítica que se hace. Nunca ha actuado de forma directa Irán, y sobre todo cuando tiene que actuar fuera de su territorio. Claro, siempre ha utilizado fuerzas irregulares. ¿Cuáles son las opciones que tienen? A ver, como esas fuerzas irregulares que tiene Irán repartidas por el Oriente Medio tienen capacidad operativa, están entrenadas, conocen el terreno. Uno de los lugares donde uno de los objetivos que podrían atacar son embajadas norteamericanas, empresas norteamericanas o bases militares norteamericanas, o eventualmente, por ejemplo, un barco de guerra como ocurrió en Yemen hace 18 años. Pero claro, este momento esas bases deben estar muy reforzadas y creo yo que van a tener que esperar, buscar el objetivo con paciencia. Normalmente los pueblos orientales, especialmente los pueblos milenarios, tienden a ser pacientes, no tienen las urgencias, los apuros, las impaciencias que podemos tener los pueblos más jóvenes, y es probable que ellos quieran esperar para dar un golpe muy bien dado. Pero claro, al mismo tiempo la advertencia de Trump, tenemos identificados 52 objetivos que podrían ser objetos de una retaliación si es que hubiera un ataque. Lugares culturales, todo, sitios históricos, que básicamente es un crimen de guerra. Bueno, ya todo esto son actos de guerra, no sé si crímenes todavía, pero te decía al comienzo, no creo que haya una tercera guerra mundial, pero sí creo que va a haber actos de guerra. No va a haber una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos no le interesa ocupar Irán. Cuando la gente resume el problema diciendo el petróleo, no, los Estados Unidos hoy son autodependientes, autosuficientes en petróleo, no necesitan ocupar un territorio, y menos se va a meter. Después de la experiencia de Vietnam no se van a ir, y de la experiencia también negativa en Afganistán y Irak, no se van a ir a meter en Irán. Y al mismo tiempo Irán pues tiene una economía muy frágil, muy debilitada, que no está en capacidad de enfrentar una guerra de esta naturaleza, pero sí va a haber actos de guerra, una sucesión de actos de guerra. La muerte del general Soleimani fue un acto de guerra, y la venganza que preparan los iraníes será sin duda otro acto de guerra. ¿Qué tanto margen de maniobra le queda a un presidente como Trump, no solamente con su propia crisis interna de impeachment, no solamente a las puertas de una elección en busca de la reelección, sino además con un Congreso dominado por los demócratas totalmente hostil, que le ha recordado incluso el presidente la noche de ayer que es el Congreso de los Estados Unidos el que tiene la capacidad de declarar la guerra o no? Que por favor se vaya a leer la Constitución, palabras más, palabras menos. Claro. ¿Qué margen de maniobra puede tener el presidente de Estados Unidos, que si bien es cierto tiene discrecionalidades como dirigir este tipo de ataques sin autorización del Congreso, para mover tropas americanas va a necesitar una autorización
expresa del Congreso estadounidense. Y hay antecedentes de presidentes, o sea, la rama ejecutiva moviendo tropas sin necesidad de aprobación del Congreso. Lo que necesita es una notificación en las siguientes 48 horas. Más aún, ese formalismo previo de la declaración de guerra, que es la fórmula que consta en la Constitución de los Estados Unidos, ya es un procedimiento obsoleto. Ya no se declaran las guerras, empiezan las guerras, estallan y ya están. Antes sí había la solemnidad de llevar y decir que mi país le declara la guerra al suyo, sepa que estamos en guerra. Oye, eso nos suena claro, te enteras con el primer bombazo. Entonces, yo creo que Trump tiene plena capacidad de maniobra. En los Estados Unidos sí tienen claro que un presidente es presidente hasta el último día y Trump tiene un mandato este momento hasta el 20 de enero del año 2021. Entonces él lo va a ejercer a plenitud. Más aún, estando en problemas internos como está, es posible que este tema internacional le caiga de perlas para buscar su reelección, para él erigirse en la quinta esencia del patriotismo norteamericano y en este roce con Irán, ese roce con Irán, convertirlo en una plataforma para su reelección que además por la muy buena situación de la economía norteamericana es bastante previsible. Lamentablemente para el mundo la reelección de Trump es casi inevitable. ¿Cómo es que estos dos países llegan a ser tan buenos enemigos si eran tan buenos amigos antes de la revolución iraní del 79? ¿En qué momento se quiebran las cosas y más o menos por qué? A ver, hasta 1979 gobernaba Irán la dinastía Pahlaví. La dinastía Pahlaví, y especialmente el último Shah, que era Mohammad Reza Pahlaví, él era un hombre muy pro-occidental, muy cercano a Occidente y además con una mentalidad de modernización. Él empezó a modernizar las anquilosadas instituciones, de estructuras iraníes. Claro, Irán, por ser un país musulmán, es un país bastante entrado en el pasado, ¿no? La religión musulmana es una religión que como no tiene un clero establecido, no ha elaborado su doctrina más allá de lo que dejó el profeta Mahoma hasta su muerte. Y Mahoma murió, el 8 de junio del año 632. Es decir, estamos hablando de 14 siglos en que no se ha tocado. Esa religión se quedó congelada ahí. Más aún, ese mismo día, 8 de junio del año 632, empezó esta división entre sunitas y chiitas, que no solamente se ha prolongado en el tiempo, sino que hoy se ha reflejado en una guerra civil del Islam, cuyas cabezas visibles son Irán y Arabia Saudita. Entonces, lo que hizo el Shah, o lo que intentó hacer el Shah, es modernizar ese país, darle estructuras modernas de acuerdo al siglo XX. Y eso hizo que haya una enorme reacción interna por parte de los sectores más tradicionalistas, más pegados al Islam clásico, que eran los clérigos musulmanes chiitas. En febrero de 1979 se tomaron el poder. Y poco tiempo después... Pero ya tenían entonces un fuerte sentimiento antiamericano porque ya tenían muy buenas relaciones con Exacto. En general con Occidente y en especial con los Estados Unidos, porque sentían que el Shah era un hombre cercano a los Estados Unidos, y tumbar al Shah significaba tumbar también su esquema de relaciones internacionales, y eso hicieron. Eso ocurrió el 31 de enero, en febrero se consolidó el régimen revolucionario y muy poco después, en noviembre del año 79, las turbas de las guardias revolucionarias iraníes se inauguraron, se presentaron al mundo asaltando la embajada de los Estados Unidos. Y tomaron, el famoso secuestro de los 52. Tomaron rehenes 52 funcionarios y los tuvieron cautivos 444 días, hasta el 20 de enero de 1981, el día que asumió Ronald Reagan. Entonces, como un gesto de buena voluntad hacia el nuevo gobierno, liberaron, pero los tuvieron ahí metidos 15 meses a los funcionarios norteamericanos. Ya las relaciones quedaron enturbiadas. Después hubo una época de transición en que Irán era parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sí, y se movían armoniosamente, incluso sunitas y chiitas, incluso Arabia Saudita, Irán, para tratar de influir en el precio del petróleo. Y entonces las asperezas se volvieron menos bilaterales. Pero claro, cuando estos países se enriquecieron,
cuando el goteo constante de petróleo los hizo países ricos y países poderosos. Es un poco una constante de la historia, que un momento que un país se vuelve rico y poderoso, empieza a querer tener áreas de influencia. No, sus propias fronteras, por grandes que sean, le quedan chicas, sí. No le alcanzan. Irán empezó a expandirse. Y empezó a expandirse detrás del islamismo chiita. Entonces, hay chiitas repartidos por la región, aunque son minoritarios, aproximadamente de los 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo, el 85%, décimas más, décimas menos, son sunitas. Solo el 15% son chiitas. Pero Irán, con mucha habilidad, moviéndose con mucha sagacidad en el mundo internacional, logró crear una especie de eje que es Irán, Siria, Líbano. Okay. Al cual en los últimos meses, después de la invasión norteamericana, se ha sumado Irak. Entonces ahora hay 4 países que bajo están, la influencia directa. Exacto, Irán, Irak, Siria y Líbano. Entonces, ya se expandió. Eso, por supuesto, hizo que la otra rama del Islam, la rama sunita, encabezada por Arabia Saudita, entrar en conflicto. Ya es una guerra por influencia en el Islam. Claro, las dos vertientes del Islam sienten que son las herederas de la fe del profeta, ¿no? Y más aún, los chiitas dicen: nosotros seguimos la línea directa del profeta, porque los chiitas descendemos ideológicamente de Ali, el primo de Mahoma, por lo tanto llevaba su sangre, y también yerno. Los hijos de Ali con Fátima, la hija del profeta, llevan la sangre de Mahoma. Por lo tanto, nosotros descendemos ideológicamente del profeta directamente, lo que no ocurre con los sunitas. Los sunitas, a su vez, dicen: nosotros tenemos las ciudades santas, aquí están Medina y la Meca, por lo tanto nosotros llevamos la legitimidad. Entonces, en ese conflicto entre las dos ramas del Islam se ha creado unas tensiones grandes. El momento que se rompieron tan duramente en 1979 las relaciones entre Irán y Estados Unidos, los Estados Unidos y sus aliados empezaron a apoyar a Arabia Saudita. Y en este momento, pues, las asperezas entre Irán y los Estados Unidos se agravaron al sentir los iraníes que los Estados Unidos apoyaban a sus enemigos, los sauditas. ¿Qué del sistema de alianzas? ¿Qué tan respaldado se siente Irán en el mundo internacional, más allá de su influencia en la región, que ya nos has contado? ¿Dónde entran las grandes potencias? ¿Dónde entra Rusia? ¿Dónde entra China? ¿Cómo se paran delante del conflicto? A ver, yo creo que en este conflicto, en el circunstancial, en el de hoy, entre Irán y los Estados Unidos, todas las grandes potencias se van a mantener apartadas. China tiene una estrategia nueva, ¿no?, de expansión. China América Latina. Y colonizándolo económicamente. No les interesa tener presencia física, no les interesa tener bases militares, les interesa colonizarlo económicamente. Financiar y llegar a manejar recursos naturales y llegar a manejar áreas estratégicas en los países dependientes, en países pobres que necesitan, África y América Latina. Aquí, pues, se metieron en el gobierno de Correa, aprovechándose la ingenuidad. Correa, si bien tenía un discurso que entusiasmaba al pueblo llano, pues no entendía tampoco las complejidades del mundo internacional, y él no se dio cuenta, porque si se dio cuenta sería traidor a la patria. No se dio cuenta que se estaba dejando colonizar por China, que nos estamos volviendo una dependencia de China. Si los ecuatorianos durante muchos años nos quejamos de la excesiva influencia de los Estados Unidos en nosotros, pues lo que se hizo con China fue muchísimo peor, porque se le entregaron sectores estratégicos de nuestra economía, y eso está haciendo China. Entonces China no se va a ir a meter allá porque no es el Oriente Medio su coto de caza, ciertamente no es. A diferencia de Rusia, que ha marcado presión en la región. Pero Rusia ya... tú que en Siria, cuando tuvieron el enfrentamiento o el más duro distanciamiento entre Obama y Putin, se produjo precisamente por la línea roja impuesta por Obama en Siria, y para muchos una de las razones por la que la dinastía de Bashar al-Assad sigue todavía en el poder es por el respaldo ruso que tuvo totalmente de frente. ¿Cuál es la diferencia entre Siria e Irán para que Rusia tome distancias? Que con Siria
Rusia ya consiguió su objetivo geopolítico, estratégico en la región. A Rusia lo que le interesaba es tener un acceso al Mediterráneo. Rusia es un país, primero es un estado tardío, recién fue formándose alrededor del siglo XIV. Antes era el Rus de Moscú, no tenía una organización. Quizás Iván el Terrible, Iván IV, fue quien de alguna manera estructuró el Estado ruso moderno. Pero Rusia, por su ubicación geográfica, era un país sin puertos, en una época en que la navegación era inviable, sí. Era todo para los países. Y Rusia, un gran país, el país más grande del mundo, tenía sus puertos bloqueados. Entonces, sus dos grandes gobernantes, primero Pedro el Grande, crea la ciudad de San Petersburgo, 1703, y le da salida al Golfo de Finlandia a Rusia. Después Catalina la Grande se toma la península de Crimea y le da salida a Rusia a través del Mar Negro. Entonces, grandes figuras. Faltaba el Mediterráneo. Lo logró Putin apoyando al gobierno de Siria en su guerra civil. Se meten los rusos, lo respaldan a Bashar el-Assad, le facilitan que gane la guerra, lo cual está por ocurrir. Y ya tiene salida al Mediterráneo a través del puerto sirio de Lataca. Okay. Entonces, Rusia ya logró su objetivo estratégico en la región. ¿Para qué se va a involucrar más si ya consiguió sus objetivos? En el otro lado, en el lado de los Estados Unidos, las grandes potencias europeas, y me refiero a la Gran Bretaña, Alemania, Francia y Francia. Los tres países son parte del heptapartito que se firmó en el año 2015 para el control nuclear. Exacto, el acuerdo nuclear para controlar la producción nuclear de Irán. Y lo que les interesa a ellos es que se vuelva al acuerdo. Y entonces Alemania, Gran Bretaña y Francia van a presionar mucho a los Estados Unidos para que baje el tono de este enfrentamiento y para que se reintegre al acuerdo nuclear y se pacifiquen las cosas. No se van a meter detrás de los Estados Unidos en una escalada bélica, todo lo contrario, van a tratar de bajar el tono, porque eso es lo que les interesa, eso les conviene y seguramente eso es lo que le conviene al mundo, porque esta confrontación actual no le conviene a nadie, le conviene a los ayatolás iraníes y le conviene al señor Trump, nadie más. ¿Es posible incluso que Turquía o potencias como Turquía que están a mitad de camino entre uno y otra potencia puedan ser de mediadores en un conflicto como este? No creo que Turquía, porque Turquía está muy jugada con el Islam sunita, es también un país de mayoría sunita y además el gobierno de Recep Tayyip Erdogan es un gobierno que está reislamizando el país. Después de que tras la Primera Guerra Mundial en 1923 llegaron al poder los jóvenes turcos y Atatürk se tomó el poder y creó la moderna República de Turquía, pues Turquía fue sacada del islamismo diario, se apartó Estado y religión, y ahora Erdogan está de alguna manera reislamizando las prácticas diarias del país. Entonces un país tan vinculado al Islam sunita, aunque también rival de Arabia Saudita, es todos contra todos en esa región, difícilmente se va a meter. Yo creo que ahí quienes van a tener un papel importante son las potencias occidentales. Las de la OTAN. Que le van a presionar a los Estados Unidos para que baje el tono, para que si es que hubiera un ataque de venganza iraní contra algún objetivo norteamericano, los norteamericanos no sigan con la no sigan escalando y se den por satisfechos. Una de las grandes tensiones en la relación Teherán-Washington fue indudablemente la tensión nuclear, que nos llevó luego en la era Obama a la firma del acuerdo que han deshecho básicamente el señor Trump y el ayatolá, así como el presidente iraní Hassan Rouhani. Es un acuerdo que planteaba que Irán tenía capacidad nuclear, pero no iba a escalar al enriquecimiento necesario del 90% para poder tener una bomba nuclear. Irán se ha dicho, mira, con este papelito, después de este ataque, pues yo me limpio. Yo voy a hacer lo que me dé la gana con mi desarrollo nuclear. A medias. ¿Por qué? Porque el tope que se le fijó es 3% en el enriquecimiento de uranio. Y el anuncio de Irán es subir al 4,5%. 4,5% muy lejos es romper el acuerdo.
pero está muy lejos del 90% que se requiere de enriquecimiento de uranio y de plutonio como para crear una bomba atómica. Entonces, el mensaje que está mandando es, queremos volver. Estamos dispuestos a demostrarle al mundo que no queremos armar bombas nucleares y que estamos dispuestos a someternos a la inspección de la Comisión Internacional de Energía Atómica. Pero claro, si es que los Estados Unidos se salen del acuerdo, nosotros tampoco tenemos que respetar los límites. Lo rompemos, pero lo rompemos una esquinita, no todo. Pero básicamente lo que están es toreando, ¿no? Sí. No están diciendo vamos a por la bomba, sino están diciendo no se olviden que tenemos capacidad y sabemos cómo hacerlo. Y que a lo mejor la están haciendo en bases secretas que no están bajo la inspección de la Comisión Internacional de Energía Atómica. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad cierta. Esa es la posibilidad que denuncia Israel. Y como todos sabemos, Israel, a través del Mossad, tiene el mejor servicio de inteligencia del mundo. Muchísimo mejor que la CIA, que es una colección de fracasos. Sin duda. Y entonces, si es que Netanyahu lo dice, a pesar del radicalismo de Netanyahu, pero a lo mejor tiene razón, a lo mejor en realidad Irán está en secreto produciendo una bomba nuclear, porque al fin y al cabo Irán aprendió la lección de Corea del Norte. Corea del Norte decidió armarse con bombas atómicas. Es un estado fallido, evidentemente, que padece, aislado del mundo, hermético, que padece unas hambrunas bíblicas, que tiene una economía socialista, como toda economía socialista, improductiva. Y prácticamente vive de las donaciones del Programa Mundial de Alimentos. En muchas circunstancias ha sido el Programa Mundial de Alimentos el que ha dado de comer a la población de Corea del Norte. Pero Corea del Norte no la toca nadie porque tiene bombas atómicas y tiene proyectiles, misiles balísticos en capacidad para llegar por lo menos a Corea del Sur y Japón. Entonces, obviamente, nadie se mete con Corea del Norte porque puede destruir Seúl o puede destruir Tokio. Entonces, Irán aprendió la fórmula. A nosotros no nos van a tocar si tenemos bombas atómicas. Y a lo mejor ya las tienen o están por tenerlas. ¿Qué hay de los países muy lejanos al conflicto, pero muy dados a ser halagüeños con Washington? Hablo, por ejemplo, de países en América Latina que pudieran tomar posturas en un conflicto como este, que pudieran brindar respaldo a Estados Unidos. ¿Existe esa posibilidad? No porque sea relevante la posición de estos países, sino más bien por ese ánimo de servir a los señores norteamericanos. Fue algo, la verdad, Guatemala fue uno de los primeros países en declarar la guerra a Alemania solamente por congraciarse con Estados Unidos. ¿Esta es una posibilidad que vivimos en tiempos como estos? Sí, supongo que sí, aunque en la época de Trump él ha optado por el bilateralismo, digamos, unilateralismo en cuanto a sus procedimientos y bilateralismo en cuanto a que su relación es directa, ya sea buena o mala con otros países. No creo que al señor Trump le interese muy significativamente los apoyos de nadie, ni siquiera está buscando un paraguas en las Naciones Unidas, que es habitualmente lo que ha intentado hacer. Pero claro, seguramente no faltarán esos más papistas que el Papa, esos aduladores que salgan a decir respaldamos la acción del gobierno de los Estados Unidos, y no creo que se pueda respaldar un asesinato selectivo, porque me parece que se transgrede todas las normas del derecho internacional, y si bien el derecho internacional no es necesariamente la política internacional, pero atacar con drones en un tercer país, en este caso Irak, a una figura de la dimensión política y la leyenda como era Qasem Soleimani, pues transgrede todas las normas. No es lo mismo que matar a Osama Bin Laden o matar a al-Baghdadi, que lo hicieron los americanos en el año 19. Esto es otra cosa. ¿Se parece a matar a Gaddafi? Bueno, Gaddafi murió en una guerra civil. Y supuestamente a Gaddafi lo mataron los mismos rebeldes libios que estaban cansados de la dictadura de Muammar el Gaddafi. Pero matar a Osama Bin Laden o matar a Abu Bakr al-Baghdadi era matar a alguien que había cometido crímenes de guerra y que había atacado directamente, no disimuladamente, intereses americanos. En este caso, ¿de qué
de qué acto de guerra específicamente se le puede acusar al general Qasem Soleimani. Según las declaraciones norteamericanas, uno que estaba por venir, que no sabemos, ¿no? Pero entonces estamos llegando a la policía de la conciencia, que A te eso mata voy. por lo que estás pensando hacer. Jorge Ortiz, no quiero desaprovechar tu visita en los últimos 10 minutos de esta entrevista para poder revisar un poco la situación en el Ecuador lejos de Irán. ¿Qué tan nuclear está la situación en Ecuador después de lo que vivimos en octubre pasado? Bueno, a mí me parece, así por principio, Anderson, que la impunidad nunca es buena idea. Por lo que he oído, o sea, no tengo una relación directa con nadie que me lo pueda confirmar, pero por lo que he oído, el gobierno decidió no hacer nada contra los líderes indígenas de la protesta, del vandalismo de octubre, por no victimizar. Sí. Y en efecto no los hizo víctimas, pero son héroes. Y ahí, extrañamente, sorprendente, desconcertantemente, hay un sector de la población, si es que las encuestas dicen la verdad, que no sé si lo digan, así como hay fake news, hay fake polls, hay encuestas falsas que se inventan, que hacen... No, los líderes del del movimiento indígena han empezado a aparecer en todas las encuestas respetables de este país, en todas. En todas. Si es así, pues nos encontramos con que personas que ejercieron un acto de fuerza muy violento, muy agresivo, que vandalizaron la ciudad, que crearon temor, que secuestraron gente, que agredieron gente, como fue el caso de nuestro colega Freddy Paredes, que propiciaron unos días de caos, de desorden, que hablaron de cerrar los pozos de petróleo, que cortaron el suministro de agua a Ambato, que cerraron carreteras, que destruyeron bienes, se han convertido en héroes porque hicieron lo que les dio la gana y nadie les hizo nada. La gente los ve como triunfadores, o sea, detuvieron el alza del precio de la gasolina y están paseando su orgullo por el Ecuador entero. A mí me parece que la impunidad nunca fue un buen negocio y creo que el gobierno se equivocó. Más aún, creo que el gobierno algún día tendrá que explicar por qué no tomó acciones, es decir, encauzar a estos líderes que generaron una situación de violencia como Quito no había vivido posiblemente desde la elección de Neftalí Bonifaz, desde la Guerra de los 4 días. No solo el gobierno, la fiscal general, que ha actuado completamente alineada con el gobierno nacional, y yo sé que doña Diana Salazar está a años luz de distancia del señor Galo Chiriboga y quienes la precedieron en el cargo, pero sí que esperábamos una Fiscalía General más capaz de tener voluntad propia y más distante de Carondelet, al menos quienes creemos en el espíritu democrático de este país. Eso se ha visto reflejado en la impunidad que se le ha concedido a los líderes indígenas y que además es una impunidad de la que se sienten orgullosos los representantes del gobierno, porque cuando vienen a espacios como este dicen es que no queremos crispar más las cosas, es que lo que queremos es un Ecuador de paz. Para garantizar un Ecuador de paz, quienes alteran la paz y quienes la alteran tan brutalmente como lo hicieron esos dirigentes, tienen que ser sancionados. El Poder Ejecutivo, por supuesto, en una democracia en que hay división de poderes, pues no puede tomar acciones por mano propia, pero tiene que ir al Ministerio Público y tiene que exhortar al Ministerio Público y presentar documentos, acusaciones, pruebas, videos, testimonios para que el Ministerio Público proceda. El decir no vamos a crispar los ánimos, es decir, aquí se puede hacer cualquier cosa. Si lo hicieron en octubre, ¿por qué no lo pueden hacer en febrero, en marzo, en junio o cualquier otro día? Se les dio una patente de corso, o sea, se les dice ustedes pueden hacer en definitiva lo que quieran porque para no crispar los ánimos, pues no les vamos a hacer nada. Y eso es un mensaje social malísimo. Quedan 16 meses de un gobierno, Jorge, de un gobierno que no es capaz de pasar un decreto porque le patalean en la calle y se baja los pantalones, que no es capaz de pasar una ley de forma decente porque en la asamblea no tienen votos ni con su propia bancada, que no es capaz de ejercer el poder, que se ha convertido en el gobierno más impopular de la historia reciente, desde el regreso a la democracia. Las encuestas lo sitúan entre el 9 y el 18% según a quien le creamos. ¿Se puede gobernar 17 meses más así? Creo que no. Yo creo que el gobierno actual tiene a su favor el haber desmontado el correísmo.
el correísmo se perfilaba para ser una epidemia de larga duración en el Ecuador. De hecho, Correa se preparaba para hacer eso, dejarlo a Moreno, que Moreno sea su sirviente, su mensajero, y probablemente, esa es mi teoría, volver a los 2 años, pedirle la renuncia, que él se retire, Moreno se retire diciendo que está enfermo. Si el Congreso lo declaró loco a Bucaram, lo puede declarar enfermo al presidente Moreno, y volvía a los 2 años Correa para quedarse 10 más, porque él se cree un ser superior. Sí. No lo es. Fue un gobernante fracasado que dejó un país no solamente endeudado, con la economía desalentada, sino sobre todo dejó un país con odios, dividido. Nunca el Ecuador ha estado tan fracturado como hoy. Seguramente no lo estuvo ni siquiera durante la Revolución Liberal a comienzos del siglo XX, ni tampoco en la época de García Moreno, en la última cuarta parte del siglo XIX. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero en todo caso el Ecuador no había visto en los últimos años una fractura social tan grave, unas divisiones, unos rencores internos tan duros como los que causó el correísmo. Entonces Correa ciertamente se preparaba para gobernar muchos años, y a lo largo de 10 años y medio su propaganda, que fue en lo único que fue certero el gobierno, eficaz, fue en eso, en la propaganda, en lavar el cerebro de la gente y lograr que personas, unas pocas, normalmente pensantes, dejaran de razonar y dijeran estupideces tan significativas y tan demostrativas de ignorancia como que Correa es el mejor presidente de la historia del Ecuador. O sea, a mí me pasó un día, Anderson, y permíteme una persona me dijo, Correa es el mejor presidente de la historia del Ecuador. Entonces le dije, oye, ¿tú sabes cuándo? Más o menos, no necesito que me digas la fecha exacta. Fue presidente Isidro Ayora. A ver, bueno, entonces le dije otra cosa, no me acuerdo cuál era la segunda pregunta, sino, digamos, cuando lo mataron a García Moreno en 1875, ¿qué pasó después? ¿Quién vino? Me dijo, bien, yo no sé tanto historia como sabes tú. Le dije, no es que no sabes tanta historia como si tú no tienes la menor idea de la historia, y sin embargo te atreves a decir una tontería de esa magnitud como que Correa es el mejor presidente que ha habido en la historia del Ecuador. Y lamentablemente quienes dicen eso, a mí me dan pena porque demuestran ignorancia, demuestran incapacidad de análisis y demuestran desconocimiento de la historia del Ecuador. Pero claro, Correa se preparaba para quedarse muchos años y tenía una base social que le hubiera permitido prolongar su mandato. ¿Ves improbable su regreso? No, lo veo probable. Pero creo que Moreno tuvo el gran mérito en su primera parte del mandato de haber desmontado esos planes del correísmo a largo plazo. Y creo que eso le daba el respaldo político y social como para que emprenda algo en la segunda mitad de su mandato. Y no lo ha hecho. Intentó eliminar los subsidios de los combustibles, que era una medida racional pero bien hecha. La hizo mal, la planteó mal, el gobierno no supo explicarla, el gobierno no supo plantearla, la hizo de una manera muy drástica y obviamente hubo una reacción que capitalizaron líderes indígenas agresivos, violentos, y el correísmo que trató de dar un golpe de Estado. Pero claro, el gobierno se quedó paralizado y ahora tú empezaste el programa diciendo el gobierno está de vacaciones, y da la sensación de que está de vacaciones desde hace un buen rato y que piensa estar de vacaciones un buen rato más, lo cual me parece terrible. Todo eso facilitaría el retorno del correísmo. Correa tiene muchísima plata, el correísmo tiene muchísima plata, se ha visto, se desplazan por el mundo, tienen agentes trabajando, tienen operadores políticos en todas partes, trabajando 24 horas al día, salario, tienen miles de trolls, ¿no? que se dedican, pobres chicos, a mí me da mucha pena de esos trolls que por ejemplo, este programa seguramente lo comentarán llenos de odio, diciendo unas tonterías llenas de odio y de faltas de ortografía. Que demuestran que están envenenados, que Correa les envenenó el alma, que no es que les hizo ver el mundo de otra manera y que ahora tienen una visión distinta, sino que tienen podrida el alma, un poco reflejo de lo que fue su líder, lo cual me parece terrible, porque el Ecuador tiene que continuar y tenemos los ecuatorianos que seguir viviendo juntos.
Y lo mejor que podemos hacer es vivir juntos civilizadamente, que las discrepancias que tengamos, que pueden ser muchas, las tenemos que resolver civilizadamente, conversando, dándole la razón al adversario cuando la tenga, exigiendo que nos den la razón cuando las tengamos nosotros, encontrando puntos de encuentro y no generando estos odios como el que genera cierto sector político todos los días, y estos pobres chicos que con los trolls siguen envenenando la sociedad. Yo creo que tenemos que aprender a vivir juntos. Yo creo que sería muy bueno que Correa dejara sus delirios mesiánicos y se reintegrara a la vida nacional después de cumplir las penas a las que debe ser condenado por sus fechorías. Se reintegrara en unos 14 años, ¿no? Que se reintegre como un ciudadano más que quiere aportar al país, y no como un ciudadano que cree que el país le debe a él todo, que él está llamado, predestinado, tocado por la providencia para ser el redentor de este país. Que sea un hombre más que aporte con lo suyo, que debe tener algo que aportar a pesar de sus evidentes limitaciones intelectuales. Pero que aporte algo más. Y yo creo que muchos de los seguidores de él también son personas que seguramente quieren el país, que aprovecharon la situación para saquearlo, pero que inicialmente querían el país y quieren aportar. Que lo hagan, pero no crean que toda la historia nacional, toda la política nacional se reduce a preparar el terreno para que vuelva el líder y se quede por los siglos de los siglos. ¿Qué opciones hay, además del correísmo? ¿Qué ves en la política que quede en pie, que no se haya destruido con las protestas de octubre que generaron un odio y una polarización que yo no veía desde que Rafael Correa era presidente en funciones? ¿Quién queda en pie para hacerle frente al 2021 como una opción que pueda plantearnos una alternativa de gobierno al Ecuador? Complicado porque lo de octubre fue tan violento, tan agrio. Demostró que en la sociedad ecuatoriana hay una fractura muy profunda, que determinado sector no solamente no quiere subsanar, sino que al contrario quiere ahondar cada vez más. Y por eso me duele tanto la impunidad que se les ha concedido que se le ha concedido a ese sector. Pero fue un estremecimiento tan hondo que creo que el escenario preelectoral que había hasta octubre, 3 fuerzas políticas, la de Nebot, la de Lasso y la de Correa, las 3 se afectaron. Nebot no leyó bien lo que estaba ocurriendo y no supo ser el líder que salía a defender Quito. Seguía hablando de guayaquileños y guayaquileñas, cuando el problema era ecuatorianos y ecuatorianas. Lasso estuvo prácticamente ausente, no tuvo un papel significativo, y el correísmo tuvo un papel muy negativo por la violencia que generó por el intento de golpe de Estado. Los 3 pierden entonces. Entonces los 3 quedaron mal parados. ¿Cómo lograrán reponerse? Es difícil saberlo. Creo que en estos primeros días del año todavía no vemos cuáles son las estrategias de cada uno. Yo sigo creyendo que Nebot no va a ser candidato, no lo veo preparándose como se prepara habitualmente un candidato. Creo que dejaría un vacío de poder significativo si no se presenta. Creo que todavía todo está por diseñarse en el país, pero sí creo que el correísmo, para desgracia, para infortunio del Ecuador, va a tener un papel significativo en las próximas elecciones. Volveremos a conversar. Jorge Ortiz, siempre es un gusto estar contigo. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes también. Terminamos con mi conclusión de esta mañana, esto es El Punto Final. Lenín Moreno es un presidente que siempre quiso ser expresidente, que cuando subió al poder no sabía ya cómo bajarse para quedarse en las páginas de la historia sin tener que pasar por la tormentosa tarea que significa gobernar el Ecuador. Y lo que en algún momento me parecía gracioso, anecdótico incluso, ha empezado ya desde hace algunos meses a ser peligroso. La falta de liderazgo del presidente, notable durante la crisis de octubre, que destruyó la ciudad capital y que destruyó el ánimo democrático de muchos de los sectores de este país, se ha trasladado más allá de octubre. Y hemos enfrentado un país con un gobierno que no es capaz de emitir leyes, de pasar leyes en la Asamblea, de emitir decretos,
desde Carondelet, que no es capaz ya de fabricar diálogos que se concreten en alianzas reales, y no es capaz, pese a todas las oportunidades que el universo le ha puesto, las más descabelladas. ¿Qué es que tiene el tipo que lo denunció por fraude en un acuerdo legislativo a su lado? ¿Qué es que tiene la oposición dormida, sin agresividad? ¿Qué es que tienen los medios moderando las críticas para no hacerle daño a quien hace menos daño que el que hizo mucho daño? Y con todos estos factores a su favor, me parece mentira que el presidente no se dedique a gobernar. Me parece mentira que durante más de 20 días ya no haya asomado para poner sobre el tablero un tema de interés nacional, que es como que en el Ecuador no tuviéramos de qué hablar, que es como que no pasara nada, como que no tuviéramos 300.000 desempleados más de los que teníamos cuando asumió el poder, como que no tuviéramos más inseguridad que la que había cuando otros tenían el poder, como que no tuviéramos un jodido problema económico que no se va a arreglar con toda la plata de los multilaterales, porque el problema del Ecuador no es que necesita plata todo el tiempo, es que produce menos de lo que necesita, y mientras sigan gastando más de lo que tenemos, vamos a seguirle dando vueltas al círculo. El presidente tiene que empezar a ser presidente, aunque sea al final de su mandato. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Gracias por acompañarnos.